La chef María Marte fue la única mujer en la Comunidad de Madrid y la única mujer latinoamericana del mundo en ostentar 2 estrellas de la prestigiosa guía Michelin. Cocinera dominicana por pura vocación, quien emigró a España, ciudad considerada la cuna de la gastronomía, donde inició su carrera gastronómica. María se convirtió en una pieza fundamental del Club Allard desde el año 2003, cuando entra a formar parte del equipo. María Marte llegó a España con 24 años y 3 hijos procedentes de República Dominicana. Entró a trabajar en un restaurante para fregar y años después era primera chef y tenía 2 estrellas Michelin. María Marte literal parece un personaje de ficción, porque es la españolización del sueño americano, y eso a los españoles les suena muy extraño. Son escépticos por naturaleza respecto a las cenicientas, los ratatouille y los culebrones latinoamericanos, aunque los adoren. Una madre de 24 años emigra a Europa dejando atrás a sus 2 hijos pequeños para estar con el mayor. Sin recursos, entra a un restaurante para fregar suelos y platos. María llegó a España a principios de los 2000 en busca de una vida mejor. Comenzó lavando platos en el Club Allard y 13 años después se convirtió en la chef del restaurante, donde revalidó las 12 estrellas Michelin que tenía el local y ganó el Premio Nacional al Mejor Chef de Cocina que otorga la Real Academia de Gastronomía de España. Su dedicación absoluta, su contagioso entusiasmo y su destreza innata la llevaron en el 2011 a ser promovida en el Club Allard como jefa de cocina, y en octubre del 2013 alcanzó la posición de chef y responsable de la nueva etapa de evolución culinaria del restaurante madrileño. En él consiguió el reto de mantener las estrellas Michelin que tiene el restaurante desde el año 2011. Desde entonces, María se define como una autora imaginativa, productiva y con mucha personalidad, que además del estudio de la cocina moderna y tradicional española, domina el léxico culinario mundial, cuida y respeta el producto. Define a la inspiración como horas de esfuerzo y utiliza la técnica de vanguardia para recrear la belleza, los sabores y los aromas que nos brinda la naturaleza. En el año 2018 decide regresar a su país con la misión de contribuir en el crecimiento gastronómico de República Dominicana y realizar obras sociales que permitan a la juventud dominicana interesados en la gastronomía a prepararse a nivel profesional. Hoy es una ciudadana del mundo que tiene nuevos sueños y está dispuesta a luchar por ellos. Unos años más tarde, en 2017, después de ganar el prestigioso Premio Internacional Eckart a la Innovación, decidió que tenía que volver a su país, República Dominicana, para crear su fundación y devolverle a la sociedad una parte de lo mucho que ella había recibido. Fueron muchas las cosas que me empujaron a marcharme de España. Algunas no se han dicho en la prensa, pero una de las más importantes fue haber ganado este premio internacional, dotado con 50,000 euros. Esto le dio el empujón que necesitaba para intentar cumplir sus sueños. Todos saben que volvió a Santo Domingo para hacer realidad su propósito de vida. Quería devolverle a la sociedad una parte de todo lo que me había dado. Quería hacerlo a través de las mujeres de mi país y volví con la determinación de crear la Fundación María Marte, abrir una escuela de gastronomía y ayudarles a cumplir sus sueños, empoderarlas. En ese momento tenía 4 chicas dominicanas formándose en España, pero pudimos sacarlas a tiempo para que pudieran volver con sus familias. La pandemia lo paró todo, yo diría que puso la mayoría de las cosas en barbecho. No creo que las cosas sean fáciles para nadie y para mí, desde luego, no lo han sido. Pero cuando las cosas se ponen feas, siempre pienso en una frase que decía mi madre: lo que fácil se consigue, fácil se pierde. Durante la pandemia se dedicó a ayudar con lo mejor que sabía hacer, cocinar. Poco ha trascendido, pero María, gran seguidora de las grandes frases que le transmitió su madre desde que era una niña, actuó con el pudor y la humildad que la caracterizan. En todo lo que hago está involucrado mi corazón, y lo que haces con la mano izquierda no tiene por qué saberlo la derecha.
Sin la escuela construida dimos muchas comidas, fuimos por los campos llevando bolsas de alimentos que contenían lo suficiente para que una familia pudiera alimentarse durante toda la semana. Y había personas que me decían que nunca habían comido tanto, explica. No se puede esperar a tener para luego dar una migaja de lo que has conseguido. Hay que ponerse en marcha. No podemos consentir que siga existiendo gente pasando hambre o que no tenga un sitio donde cobijarse, afirma contundente. La chef dominicana María Marte ha logrado muchos sueños a través del arte culinario. Hoy en día es un nombre consolidado en la alta cocina y viaja por el mundo llevando un poquito de su tierra, a la que representa también como embajadora iberoamericana de la cultura. Luego de esta designación por el gobierno dominicano en el 2021, Marte trabaja de lleno con las embajadas y delegaciones dominicanas en diversas naciones, lo que la mantiene, como dice la canción de Sandy Reyes, con un pie aquí y el otro allá. Tras unos ajetreados años en Europa, esta artista de la gastronomía disfruta por fin de la paz que tanto anhelaba y crea platos junto a su hija Paula, pastelera en ambos restaurantes. Viaja como embajadora iberoamericana de la cultura, forma profesionales en su escuela de cocina a través de su fundación y sueña con la tercera estrella Michelin. Lleva la cayena, su primer plato y el que Michelin vio como su gran potencial para conseguir sus 2 estrellas tatuado en su piel. Y así ha nombrado su primer restaurante de cocina de autor, Cayena, que compagina con otro establecimiento de alta cocina, Ibisbus, en su ciudad natal Jarabacoa, en las inmediaciones del Jarabacoa Country Club. Tras dejar España y volver a la República Dominicana, creó la fundación que lleva su nombre y se convirtió en embajadora de la SEGIP. Después de 20 años y 17 de ellos en España, he aprendido que se puede y se debe creer en los sueños. Todos los planes que me traje bajo el brazo desde España se están cumpliendo. Sigo luchando, soñando y cocinando y le estoy muy agradecida a la vida, pero sobre todo sigo trabajando para hacer y hacer las cosas cada vez mejor. Y también tengo muchos planes para España. Estos los contaré luego porque aún están verdes. Y mientras esos planes para España maduran, es bueno recordar a todos que primero se sueña, después se lucha y que si consigues esforzarte al máximo, el resultado siempre es positivo, porque el esfuerzo dignifica, y si no, que se lo pregunten a María Marte. ¿Eras tú de los que conocías el gran trabajo de esta dominicana? Siempre tenemos a alguien especial en todos los países del mundo enalteciendo el nombre de los dominicanos. Déjalo en los comentarios porque así le voy midiendo de cuántos la conocían y cuántos no. Y si llegaste hasta aquí también déjame recordarte del patrocinador del video, Dulcería Agridulce. Y recordarles que los que están en San Francisco de Macorís o en toda República Dominicana, ya existe una tienda especializada en dulces mexicanos. Tienen envíos tanto locales como nacional. Entren al Instagram de Dulcería Agridulce 56 para que vean todos los productos que tienen. Desen una vuelta por su Instagram y díganles que yo les mandé. Antes de despedirnos, recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario. Tan sencillo y práctico como si la conocía o no la conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Así que recuerden compartirlo, darle like si les gustó y sin más, nos vemos en la próxima.